Esto es La Palabra en Voz y les habla el Padre Gonzalo Esteves de la Arquidiócesis de Montevideo. Hoy escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 6, versículos 16 al 21. Al atardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron acercarse a la barca a Jesús caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no teman». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy continúa al del día de ayer. Y en el del día de ayer contemplábamos a unos discípulos que, de alguna manera y asombrados por la muchedumbre que se había juntado para escuchar a Jesús, y ante la circunstancia de que para alimentar a esa muchedumbre solamente tienen 5 panes y 2 peces, que ha ofrecido un jovencito de entre la muchedumbre, expresan ante Jesús su incertidumbre, su temor. Esto no alcanza, ¿qué vamos a hacer con tan poco para tanta gente? Y allí Jesús los invita a la confianza, les dice: siéntense, que se sienten todos, y Jesús bendice el pan y comienza a repartirlo, y el pan no solamente alcanza, sino que sobra. Decía el Evangelio, se juntaron 12 canastas. Hoy, continuando ese relato, se nos dice que una vez despedida la multitud, la gente ha ido a sus casas y los apóstoles deciden dirigirse hacia Cafarnaúm, en el otro lado del mar de Galilea. Y ellos suben a la barca sin que Jesús los acompañe, y en medio de la noche comienza una tormenta y tienen miedo. Tienen miedo y dudan. Y aparece Jesús diciéndoles: no tienen que tener miedo. ¿Por qué dudan? ¿Por qué les falta la fe? Yo creo que tanto en el Evangelio de ayer como en el de hoy se nos pone en evidencia una fragilidad en el corazón de los apóstoles, que es interesantísimo que el Evangelio nos la narre, porque de alguna manera nos invita a hacernos conscientes de nuestras propias fragilidades y a confiar en Dios. Porque ayer, cuando los apóstoles decían no va a alcanzar para la muchedumbre, se parecen a tantos de nosotros que, de alguna manera, y desbordados por lo que parecen ser las manifestaciones del mal en el mundo, sentimos que el Evangelio que tenemos entre manos no alcanza, que no nos da el Evangelio y que no damos nosotros para poder confrontar con el misterio del mal que ante nosotros se despliega y parece avanzar y atropellar. Y allí Jesús nos dice: a ver, déjenlo en mis manos, ustedes den lo que tienen y pónganse en mis manos. Y Jesús toma lo poco que los apóstoles tienen y hace que la muchedumbre se vaya saciada. Y hoy, en medio de la noche, se acerca a los discípulos llenos de miedo y les dice: no tienen que tener miedo, tienen que confiar. Yo estoy siempre con ustedes, yo no me aparto de ustedes. Qué maravilloso para nosotros escuchar estas palabras de Jesús, podernos confiar a su misericordia. En estos días también somos testigos, en las primeras lecturas de las misas, del coraje de los apóstoles. Aquellos hombres que antes dudaban, aquellos hombres que antes tenían miedo, se convierten en los más valientes testigos y no tienen ninguna duda en afrontar lo que sea y en confrontar con quien sea. Son hombres transformados por el misterio de la Pascua y por el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que le tenemos que pedir a Dios, que también a nosotros nos transforme por la fuerza de la Pascua, que también a nosotros, como a Pedro, Juan y a los demás apóstoles y a todos los discípulos, nos transforme en criaturas nuevas. Hombres que saben que si Dios está con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Nada podrá derribarnos si tenemos nuestros cimientos bien afirmados en la roca de Jesucristo. Que el Señor nos confirme en la fe, que el Señor nos llene el corazón de coraje, que el Señor nos haga fuertes en la esperanza
Que el Señor nos regale la gracia de saber que siempre Él está con nosotros y nunca nada ni nadie nos podrá separar de Él. Y que ahora la bendición que voy a darles sea un signo de esa presencia y de ese amor que permanece con cada uno de ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe hoy y siempre. El que anda sobre el agua, el que multiplica el pan, el que calma con su voz la tempestad, quien pide llenar mis jarras para dar vino a beber, el que rema en lo profundo de mi ser. Es palabra que alimenta, es la brisa que me alienta, es la vida, es el camino, es la verdad, es el Señor, es el Señor. ¿Acaso no arde nuestro corazón? Sino mi fidelidad, el que hace roca en mi debilidad, aquel que lo sabe todo, pero vuelve a preguntar, el que hace fiesta al verme regresar, es el fuego que me quema, es el gozo que me llena, es la fuerza que ni yo puedo explicar.